es la historia de Silvestre, un pájaro bonachón que vivía en la casa de una anciana. Su hogar era una jaula. Silvestre era un pájaro muy feliz y le encantaba la compañía de su dueña. Pero los días pasaban y poco a poco la memoria de la señora mayor iba fallando. Una mañana, después de dar de comer a Silvestre, la anciana salió de casa olvidándose cerrar la puerta de su jaula. Al ver aquello, Silvestre se asustó. Sin embargo, tenía tanta curiosidad que le entraron ganas de explorar lo que había fuera. Voló por toda la casa, hasta que se coló por la ventana abierta de la cocina y salió por primera vez al exterior. Llegó hasta una casa con grandes ventanales. Entonces, se dio cuenta de que se había perdido y empezó a llorar desesperadamente. Conoció a Aurora y a otros pájaros que le consolaron. Esa noche durmió por primera vez al aire libre. Pero no dejó de pensar en la anciana y en sentirse mal por haberse marchado. A partir de ese día, Silvestre descubrió un mundo nuevo y desconocido para él. Hacía entrenamiento de vuelo, daba clases de canto, hablaba con las flores y buscaba su propio alimento entre las plantas. Pero a cada instante se acordaba de su cuidadora y la echaba de menos. Así que pidió que le ayudaran a encontrar el camino de vuelta a casa. Y por fin llegó el gran día. Silvestre, Aurora y 5 pájaros volaron rumbo al hogar de Silvestre. ¿Conseguirán llegar hasta allí? ¿Volverá Silvestre a vivir en su jaula? ¿Verá de nuevo a su dueña? No te pierdas esta emotiva historia en la que su autora, Cristina Expósito Escalona, cuenta la gran aventura de Silvestre, un viaje donde conoce por primera vez la libertad y, sobre todo, descubre por sí mismo un camino que le muestra los entresijos de la vida.